Bueno, también prendido con el debate del peso de jabalí, llega Guillermo Jeremías. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué miedo que tengo con el animalismo con el que me va a recibir. Iba a decir animalada, pero no me voy a meter en la polémica. Animalismo. No. Bueno, hay una palabra que quisiera acordarme, no me voy a acordar, pero que quienes, como dicen que le dan, tratan como personas a los animales. Hay una crítica. Humanizan. No, pero es otra la palabra. Es otra palabra. No es bueno, esa. puede ser. Sí. Voy a saludar, si me permite, Pero Marina, ¿cómo? Pablo, Pero- ¿cómo le va? Guillermo. Muy buenas noches a todos. Muy ¿Cómo buenas anda? noches. Queridos conejos, para seguir con la... Sí, tengo miedo. Cada vez que me toca a mí en estas circunstancias Sí, tengo miedo porque... sí. Tiene que salir antes de Cococho. Sí, doy en muchas circunstancias. Si le parece, no tengo opinión. Yo estaba más del lado de los 300 kilos para un padrino. Estaban así, Está yo le bien, cuento a la 300. gente, porque nosotros estamos hablando acá y estaban a la seña así, Sí, más, sí, menos, más. efectivamente, para mí son cerca de 300 kilos. Por lo menos mis paisanos en Huincarnancó que salían a cazar jabalí hace mucho tiempo. Antes de la prohibición. Bueno, Antes- una tonelada son 3 jabalíes padrillos, una son tonelada, 3. no, ya es claro, mucho, sí. ya ¿Quién es dijo una mucho. tonelada? La abogada. Álvarez. Y de ahí el lío que se vino. Sí, es mucho. Una tonelada son 1000 kilos. Claro. Es mucho. Sí. 3 padrillos y un poquito más. Bueno, yo voy a hablar de otro tema, si me permiten. Adelante. Bueno, hemos referenciado en el último tiempo la cuestión de la segmentación de las tarifas energéticas, que todavía, cuando recibamos la factura, vamos a saber qué realidad es. En líneas generales implica un aumento de las tarifas energéticas y de gas, pero después hay que pensar en las excepciones. ¿De cuánto va a ser ese impacto? ¿De cuánto va a ser ese aumento? Bueno, hay que partir de dos cuestiones que deben ser analizadas. La primera de ellas es que la tarifa de energía eléctrica en la República Argentina están atrasadas, comparada con otras subas. Voy a mostrarle el primero de los cuadros respecto de esta cuestión, porque la factura de electricidad entre enero del 2019 y marzo de este año aumentó un 30%, mientras que en el mismo periodo el transporte público aumentó un 126%, la medicina prepaga un 202%, la nafta un 223%, la educación un 274% y los salarios crecieron un 216%. ¿Esto justifica que ahora se compense con un aumento significativo? No, porque además veníamos de un periodo donde las tarifas, tanto de energía eléctrica, de gas y de agua, habían aumentado exponencialmente a ser difíciles de pagar durante el gobierno de Cambiemos. Es en este contexto en el que se está discutiendo cuánto de los subsidios que el Estado pone, porque ese valor se consigue porque el Estado, que no somos otros que nosotros, ponemos plata para que nos cueste menos la energía. El punto de discusión aquí es si esos recursos que ponemos todos los argentinos se distribuyen de manera equitativa o inequitativa. Y aquí es la discusión respecto a esta cuestión. Vamos a ver la dispersión federal que hay en la tarifa eléctrica, que es la que se va a igualar en el sentido que la cuestión del gas y del agua depende de las zonas frías, las que declaradas, quién distribuye el agua, si está concesionado a alguna empresa o si se encarga del Estado. Y cuando hablan en Buenos Aires del agua, hablan de lo que ocurre en Capital Federal y en el área metropolitana. Vamos a tomar una factura mensual con impuesto, un usuario residencial que gasta 300 kilovatios por mes. Estos son datos estadísticos estimados sobre la resolución 405 de la Secretaría de Energía a junio de este año. Con un consumo de 300 kilovatios mensuales, quienes tienen la prestación en Capital Federal, en Buenos Aires, de Edesur y Edenor, dije Buenos Aires por mencionar la provincia de Buenos Aires, pagan 300 kilovatios por mes, 1.868 y 1.876 pesos respectivamente. El 51 y el 50% respectivamente en el caso de Buenos Aires son costo mayorista, el 28% costo de distribución, impuestos 21%. Es decir, que en la tabla de posiciones del país, en los lugares donde menos se paga energía eléctrica por 300 kilovatios mensuales es
en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en La Rioja, en Formosa y en Santiago del Estero, entre 1.868 y 2.279. Cortemos la tabla y vayamos a los 5 lugares en donde más cara se paga la energía eléctrica. En Santa Fe se paga 4.239 pesos por mes por 300 kilovatios. En Córdoba, en nuestra provincia, se paga casi 5.000 pesos por 300 kilovatios, 4.892 pesos. Entre Ríos, 5.037, en Neuquén, 5.733, en Tucumán, 6.984. Miren las diferencias entre los 3 segmentos que estoy mostrando. El de la izquierda, más oscuro, es el costo mayorista, el del medio es costo de distribución y el de la derecha de la pantalla es el costo de los impuestos. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba pagamos un 27% de impuestos sobre el valor del costo mayorista y el costo de distribución, mientras que, por ejemplo, en Capital Federal, en Gran Buenos Aires o en La Rioja se paga un 21% de impuestos y en Formosa un 17% de impuestos. En el medio está el costo de distribución. Córdoba paga un 49% de costo de distribución, mientras que Buenos Aires paga un 28% de costo de distribución. ¿Qué es el costo de distribución? ¿Por qué se explica? Esta es la razón por la cual en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en Neuquén, en Tucumán, pagamos mucho más cara la energía. Bueno, se lo preguntamos a Luis Sánchez, que es el vocal del ERCEP. ERCEP es el ente que regula los servicios públicos en la provincia de Córdoba y esta es la explicación que ensaya. Por distintas cuestiones hay justificaciones regionales o locales que pueden explicar este tipo de situaciones. Primero, en lo que tiene que ver, vos hablabas recién del consumo de 300 kilowatts y en realidad el 78% de los usuarios residenciales en la provincia de Córdoba, el promedio de consumo es de 200 kilowatts, lo que significa que ya estamos bajando un poco de esa comparación que se puede hacer. Más allá de que reconozco que Córdoba está entre las provincias que por allí tienen las tarifas un poco más altas. Por otro lado... ¿Y eso por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Cuál es el justificativo? Bueno, a eso iba, es decir, es el otro costado, digamos. Entender la realidad política, de división política, la realidad geográfica de las distintas provincias de la República Argentina. Nosotros, casi te diría que entiendo, corregime si no es así, si vos tenés un dato más certero, pero yo tengo entendido que no hay ninguna provincia argentina que cuente con 427 municipios y comunas. Es decir, para que lo entendamos por allí, Mendoza, la provincia de Mendoza, que geográficamente es bastante similar a Córdoba, cuenta con 18 intendentes porque tiene 18 departamentos y tiene un intendente por departamento. San Juan tiene 13 departamentos y tiene un intendente por departamento. Nosotros tenemos que llegar con el transporte, el subtransporte y la distribución de la energía a 427, a 204 cooperativas eléctricas a las que se suma la distribuidora madre, EGP, y después tenemos que llegar a los nodos de conexión de todos y cada uno de los 427 municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Entonces, el tramado energético en la provincia de Córdoba no tiene nada que ver, por ejemplo, con este ejemplo que yo daba de Mendoza, a donde solamente el 5% del territorio provincial de Mendoza es productivo, a donde hay oasis de cultivos intensivos, y no la realidad que tenemos en nuestro campo y en nuestra provincia. Entonces, son realidades totalmente distintas, a donde también, por ejemplo, el transporte que sale del nodo de Seiza a nivel nacional para llevar la energía eléctrica a Cuyo, lo lleva a cabo Transcuyo, que es una empresa privada que transporta la energía a San Luis, a San Juan y a Mendoza, y que a su vez la facturación la hace directamente con Buenos Aires. Entonces, cada región, cada realidad, hay que analizar el tema del clima también en cada una de las provincias, porque de pronto se justifica que el promedio en una provincia del norte, con los calores que tienen, sea de 300 kilowatts de consumo, y entonces se entiende por qué a lo mejor aquí baja el consumo promedio a 200 kilowatts. O sea, es bastante complejo y te puedo asegurar que podríamos estar hablando un rato largo sobre este tipo de cuestiones.
la composición de la tarifa, del costo de la tarifa energética en el país y esa dispersión. Debiéramos ser todos argentinos de igual condición y sobre todo con subsidios que aportamos todos para que se paguen diferencias tan abismales, casi 2.000 pesos por 300 kilovatios mensuales en Buenos Aires o en La Rioja. Uno entiende que en La Rioja se puede justificar por una cuestión que está ligada con el poder adquisitivo de los riojanos. En promedio está muy por debajo del promedio adquisitivo del país. Pero en la capital federal, que el PBI, los ingresos están muy por encima del promedio y pagan 2.000 pesos por 300 kilovatios mensuales, mientras que en provincias como Tucumán pagan casi 7.000, 5.000 pesos más. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende esto? Nadie da elementos contundentes para explicar la razón por la cual la energía que todos subsidiamos, porque son recursos de todos los argentinos, se paga con diferencias tan abismales. Otro debate que no se da, y con esto cerramos, está ligado con una cuestión que conspira contra la propia lógica económica, que es el costo de la energía residencial y el costo de la energía para producir. En la Argentina, el costo de la energía residencial, es la energía que consumimos en casa, es mucho más barato que el costo de la energía para producir. ¿Tiene lógica esto? Veamos lo que ocurre en Sudamérica con el precio de la energía. Miren, en el primer cuadro de la izquierda, el primer gráfico de barras, está Argentina. En Argentina, el costo del megavatio hora, tarifa que fue obtenida de la Secretaría de Ingeniería, bueno, a junio del 2022 implicaba un valor del 73%, mientras que en la producción industrial de media tensión había que pagar un 151%, es decir, el doble cuesta la energía para producir, es decir, en un comercio, en una pequeña y mediana industria, en una industria, que la energía residencial. ¿Tiene lógica esto? ¿No se debiera propender a que la energía que se utiliza para producir, la que pone en marcha la economía argentina, sea más barata? Como ocurre en Brasil, 188 para la energía residencial, 112 para la energía de la producción, en Chile 164 y 110 respectivamente residencial y la industrial de media tensión, en Paraguay 60 y 42 el costo en dólares por megavatio hora, en Uruguay 273 y 127, miren el costo de la energía en Uruguay, porque muchas veces se cita como ejemplo Uruguay, $273 y $73 pagamos en Argentina. Es abismal la diferencia, pero también es sorprendente que en nuestro país la energía que utilizamos para todos los días, la que usamos en casa residencial, sea mucho más barata, la mitad de costo que la que se utiliza para producir, cuando debiera estimularse la producción, porque indirectamente también, si hay más producción, genera más recursos, da más poder adquisitivo a las familias y tienen más plata para pagar la energía residencial. Está invertida la lógica energética en nuestro país. Por eso se explica lo difícil que es, compañeros, ingresar en el plano de discusión de esto sin cambiar las lógicas de lo que hoy está ocurriendo. Dispersión de tarifas en todo el país, con inexplicables razones de por qué cuesta tanto en algunos lugares y tan poco en otros. Y esta inversión de la lógica, si vos querés usar energía para producir, te cuesta mucho más que la que usás en tu casa para descansar. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muchísimas gracias.